el drive de la materia, porque también fuimos subiendo los apuntes a un drive. Por las dudas que no lo tengan, les voy a copiar el link. Para cuando no puedan conectarse al campus, bueno, acá van a tener siempre los apuntes de una forma más fácil de ingresar. Ahí les dejé el enlace, ¿sí? Y ahí adentro tienen una parte de bibliografía, donde además de los libros que pide el programa y los libros que antiguamente se usaban en la materia, agregué uno más, es uno un poco más nuevo. Yo creo que les va a gustar más porque son todos los temas que nosotros vemos, pero mucho más actualizados, ¿sí? Y hacia donde yo voy a tender a que la materia vaya, ¿no es cierto? Y de acá sacamos la parte de mediciones e interferencia. Entonces, si ustedes quieren encontrar toda la parte de interferencia en un libro, búsquenla en este libro. ¿Sí? Acá van a tener cosas similares a las que ya vimos, como instrumentos de medición de continua y de alterna, instrumentos digitales. Acá arriba tienen instrumentos analógicos, instrumentos digitales, osciloscopio. En el libro lo van a ver mucho más detallado de lo que nosotros vemos en clase, porque como ya dijimos una vez, no hay tiempo para entrar en tantos detalles con el tiempo que tenemos de cursado. Tienen también medición de tiempo y frecuencia, que eso por el momento no está en nuestra materia. Medición de potencia, sí, eso ya lo rindieron inclusive. Perdón. Mediciones de capacitancia, inductancia, eso no lo estamos viendo por el momento. Transductores, eso tampoco lo estamos viendo. No forma parte de nuestro programa. Y acá en la página 483 tienen todo lo que corresponde a interferencia, ¿sí? Todos los tipos de interferencia. Esto es lo que vamos a dar hoy. Entonces, si quieren ver este tema de un libro, bájense del drive este libro y acá tienen, además de este capítulo, tienen un montón de otras cosas interesantes para ver que les va a ir ayudando en algún trabajo o algún proyecto que tengan que hacer en el futuro. El plan nuestro es agregar una materia electiva en la cual se agreguen un montón de temas que ya no se ven, que tienen que ver con las mediciones eléctricas y electrónicas, y que ya, bueno, por la reducción de horario de nuestra materia ya no se ven en ninguna otra, ¿no es cierto? Método de medición que, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ustedes pueden montarse un laboratorio con un costo muy bajo, pueden verificar el funcionamiento de un instrumento muy costoso como un Fluke, por ejemplo, con elementos muy simples, usando procedimientos que son bastante antiguos, que pueden dar mucho trabajo para armar una configuración, pero una vez lograda esa configuración, pueden lograr mediciones de elevada jerarquía, ¿sí? Sin necesidad de comprar instrumentos costosos, ¿sí? Inclusive ustedes pueden llegar a verificar el buen funcionamiento de esos instrumentos. Todo eso va, debido a la reducción de horario, va quedando en desconocimiento, y a mí me gustaría que haya algunas prácticas que no se pierdan, ¿no es cierto? Mediciones con puente, mediciones de inductancia y de capacidad con puente. Hay un montón de temas que ya no se ven en ninguna de las materias que ustedes tienen actualmente. Y bueno, la idea nuestra es agregarla en una electiva. Si hay algún interesado, después veríamos cómo difundimos el contenido. Pero todavía está en veremos, porque eso no lo vamos a hacer mientras estemos así trabajando en forma
virtual. Lo haríamos en forma presencial porque sí o sí es importante que todo eso se vea en forma física en un laboratorio, si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Hacer una de estas materias en forma virtual, que más que una materia es un laboratorio, bueno, no tiene sentido. Lo interesante es poder hacer las pruebas y verificar las mediciones y ver que todo lo que uno lee en el libro se puede llevar a la práctica, porque si no directamente, ¿para qué hacer la materia? Les comparto el libro y ustedes lo leen y listo, ¿cierto? Bueno, entonces, ya saben de dónde bajarse este libro, recuerden que es en la carpeta bibliografía, ahí dentro del Drive. Vamos a arrancar con lo que tenemos que ver hoy. Entonces, primero vamos a definir lo que para nosotros sería una señal de bajo nivel. Una señal de bajo nivel va a ser una señal que nosotros queremos medir y que tiene una amplitud menor a 100 milivoltios. Por lo tanto, para medir esa señal, sí o sí vamos a necesitar amplificarla previamente, ¿sí? Siempre que tengamos que medir señales de bajo nivel y tengamos que amplificar, vamos a tener un problema. Se nos van a agregar señales indeseadas que es lo que nosotros vamos a llamar interferencia, ¿sí? ¿Qué es una interferencia? Para nosotros, señales indeseables o indeseadas que se nos agregan en la señal que nosotros queremos medir y después, a medida que vamos amplificando la señal que queremos medir, terminamos amplificando también la interferencia, entonces nunca más la podemos sacar del valor que estamos midiendo, ¿sí? Para que la medición sea lo más exacta posible, lo que tenemos que hacer es identificar las fuentes de interferencia y eliminarlas, y en caso que no las podemos eliminar, tenemos que reducirlas lo máximo posible. Una primera clasificación que vamos a ver es que las interferencias pueden ser internas o externas a nuestro sistema de medición. Si son internas, vamos a tener más control sobre ellas y va a ser más fácil o eliminarlas o minimizar el efecto que producen. Si son externas, ahí es donde el problema se nos va a complicar un poco más, entonces las que terminan limitando más nuestra medición van a ser las interferencias externas, porque sobre las internas vamos a tener mucho más control. Vamos a estudiar entonces, en este capítulo, todo lo que tiene que ver con interferencias externas. Las vamos a clasificar ahora en 5 tipos diferentes. Y luego vamos a ir viendo cada uno de los tipos en particular. Y entre hoy y el viernes vamos a ir viendo un ejemplito de cada una. Así que simultáneamente, como vamos viendo cada una, vamos a ir viendo un ejercicio de la práctica. Bueno, inicialmente, vamos primero a mencionarlas, ¿sí? Dijimos que la vamos a dividir en 5 clases. Interferencia capacitiva o acoplada eléctricamente, inductiva o acoplada magnéticamente, electromagnética, interferencia acoplada conductivamente o interferencia conductiva, y interferencia del circuito de tierra o de modo común. Entonces, sí, acoplada conductivamente sería el ruido térmico de las resistencias. Bueno, el ruido térmico de las resistencias es un ruido que ya está presente como una fuente de tensión en el cable donde yo estoy realizando la medición, ¿no es cierto? Yo puedo ver ese ruido como una fuente que está en serie con la resistencia. Ahora, ¿cómo llegó esa fuente a estar presente ahí? Puede ser por la temperatura de la resistencia, pero la temperatura de la resistencia depende de una radiación exterior. ¿Cómo llegó la resistencia a esa temperatura final? O el elemento que yo estoy midiendo, ¿cómo llegó a tener esa temperatura final? La corriente no es la que hace elevar la temperatura del cable. ¿Cómo?
la corriente que circula un cable no es lo que hace elevar su temperatura. La corriente hace elevar la temperatura de la resistencia. Pero si yo elijo una corriente lo suficientemente baja, la temperatura que se elevaría debido a esa corriente produciría un efecto despreciable frente a la temperatura absoluta que ya tiene el elemento. Porque cuando yo voy a medir un elemento, el elemento no está a 0 grados Kelvin. Está a la temperatura ambiente, que son a lo mejor 300 grados Kelvin. Claro. ¿Cierto? Y si Sí. yo le hago circular una corriente y de 300 Kelvin se va a 310 Kelvin, el efecto tal vez sea mínimo. ¿No es cierto? Sí. Depende de la jerarquía con la que yo estoy trabajando. Ahora, ¿cómo esa resistencia llegó al valor de 300 Kelvin? Bueno, a lo mejor la calentó el sol. A lo mejor está dentro de una habitación y la calentó el aire, el medio ambiente que está alrededor de ella, ¿no es cierto? Sí. Pero sí o sí, ¿cómo llegó a esa temperatura? Llegó a través de una radiación que es la radiación infrarroja. Si esa radiación vino del lado del sol, o si vino de una pared, o del aire que está, o por convección del aire que la rodea, no tiene tanta importancia para nosotros. Nosotros sabemos que llegó a esa temperatura por una radiación, ¿no es cierto? Por algo que no se puede controlar sería. Claro. Entonces, ese es un caso, el ruido, la fuente de tensión que aparece en serie con una resistencia que representa el ruido térmico, es un caso de una interferencia electromagnética. Ah, ¿sí? Claro. Porque una fuente de calor, que es una fuente de rayos infrarrojos, es una onda electromagnética que se está propagando en el espacio. ¿Ok? Claro, ahí entendí. Bueno, entonces, para que ustedes se hagan una idea general, una interferencia capacitiva va a estar acoplada eléctricamente al circuito de medición, pero a través de un capacitor. ¿Qué quiere decir a través de un capacitor? Bueno, en realidad a través de un dieléctrico. Hay un lugar donde hay un conductor y el otro lado conductor es mi circuito de medición. Y hay aire en el medio, ¿no es cierto? Eso forma un capacitor. Entonces, ese conductor que está en el techo o en algún lugar y tiene una tensión, a través del capacitor parásito que se forma, me genera una tensión en el circuito de medición. Esa sería la interferencia capacitiva. La interferencia inductiva es un fenómeno similar, pero producido por el campo magnético en lugar del campo eléctrico. ¿Sí? Hay un circuito externo a mi circuito de medición donde circula una gran corriente. Esa gran corriente produce un campo magnético y ese campo magnético atraviesa mi circuito de medición. Y al atravesar mi circuito de medición, si llega a ser variable ese campo magnético, me va a inducir una FEM y esa FEM se me va a sumar al valor que yo estoy midiendo. Entonces también me va a producir un error, ¿cierto? Una interferencia. La interferencia electromagnética es un poco una combinación de las dos anteriores, ¿sí? Pero está relacionado con la frecuencia a la que estamos trabajando. Y nosotros no vamos, para diferenciarlas, no vamos a trabajar con la frecuencia, sino con la longitud de onda. ¿Sí? Recuerden que en una señal la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas. ¿Sí? Para nosotros lo importante va a ser la longitud de onda de la señal. Para señales de frecuencias más bajas, o lo que es lo mismo, para longitudes de onda más grandes, nos vamos a encontrar que la principal fuente de interferencia va a ser capacitiva e inductiva. Para frecuencias más elevadas, que también está relacionada con longitudes de onda más chicas, las interferencias van a ser más del tipo electromagnética, principalmente. Bueno, estas tres que estamos viendo previamente son interferencias que no necesitan un contacto entre el circuito de medición nuestro y el circuito que interfiere, ¿no es cierto? Se producen a través de campos eléctrico, magnético o electromagnético, a través del aire o del vacío, inclusive. La cuarta necesita sí o sí un conductor que una. En la acoplada conductivamente tiene que haber un conductor que una la fuente de interferencia con el circuito bajo medición. En particular, ¿dónde puede haber un conductor que una el circuito que genera la interferencia con el circuito de medición? Bueno, se van a producir principalmente
en los lugares que usamos para alimentar los circuitos, porque todos terminamos alimentándonos de lugares similares, ¿sí? de la misma fuente de alimentación de la pared, ¿ok? O también usamos como común circuitos de tierra, cables de tierra. Entonces, sea por el circuito de alimentación o por el circuito de tierra, es por donde vienen siempre las interferencias acopladas conductivamente. Y por último, tenemos una interferencia especial, que es la del circuito de tierra de modo común. En este circuito de tierra de modo común, se puede producir cualquiera de las anteriores. Cualquiera de las anteriores que se produce sobre el circuito de tierra al cual está conectado el sistema de medición que yo estoy empleando, ¿sí? Ahora, cuando entremos en detalle, van a ver que la principal diferencia con todas las anteriores es que acá el circuito de tierra lo vamos a analizar en modo común, en lugar de en modo diferencial. Entonces, hablamos de longitud de onda, ¿no es cierto? Cuando una señal genera un campo de interferencia, consideramos antes que nada su longitud de onda. Para distancias muy chicas o menores a la longitud de onda, mucho menores a la longitud de onda, prevalece el campo cercano. En el campo cercano, las principales interferencias son la capacitiva y la inductiva. ¿Sí? En este campo cercano, el campo eléctrico y el campo magnético son prácticamente independientes, ¿sí? O los puedo estudiar en forma independiente a cada uno. Por ejemplo, en un capacitor, estudio el campo eléctrico independientemente del campo magnético, porque es el que más interviene en un capacitor. En una inductancia, el que interviene principalmente es el campo magnético. Y no estudio qué pasa con el campo eléctrico en estos casos, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy en el campo cercano, estudio cada campo por separado, entonces la interferencia puede ser capacitiva, si es debida al campo eléctrico, o inductiva si es debida al campo magnético. Si estoy a distancias mucho mayores al campo lejano, mucho mayores a lambda, ahí, ustedes ya lo vieron esto en teoría electromagnética, prevalece el campo lejano frente al cercano, ¿no es cierto? En el campo lejano se observa el fenómeno de radiación. En el campo lejano, los dos campos existen y se interfieren continuamente. Tiene que existir uno para que exista el otro, ¿sí? Entonces ya no se habla ni de campo eléctrico o de campo magnético por separado, sino de campo electromagnético. La interferencia se produce porque las partes de nuestro circuito de medición funcionan como antenitas, ¿sí? Reciben el campo electromagnético como si fueran una antena, y esa antena transforma ese campo electromagnético en una FEM que se suma en nuestro circuito de medición. Para cada uno de estos campos hay una distinta forma de minimizarlo o de eliminarlo, ¿sí? Así que ahora vamos a ir viendo cómo poder minimizar cada uno de ellos. Y bueno, las interferencias en circuitos de tierra, que son este quinto caso, pueden presentarse debido a campos cercanos o lejanos, porque esos cables de tierra pueden funcionar como inductancias, los cables que nosotros usamos para conectar un circuito a tierra, o pueden funcionar como inductancias, o pueden tener capacidades parásitas, o también pueden funcionar como antenas. Por lo tanto, van a estar presentes cualquiera de las interferencias que vimos previamente. En los circuitos de tierra pueden estar presentes cualquiera de las cuatro anteriores. Bueno, en las interferencias acopladas conductivamente no hace falta ninguna aclaración, ¿no es cierto? Ya sabemos que tenemos que tener una conexión entre el circuito de medición nuestro y el circuito que interfiere. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas en particular. Vamos a hacer entonces una separación. Hay un límite que nosotros vamos a considerar cuando estemos a una distancia R de la fuente de interferencia que sea igual a 3 lambda, siendo lambda la longitud de onda de la señal que interfiere. ¿Cómo calculamos lambda? Recuerden esto de física 2. Lambda era la velocidad de propagación
correspondiente a esa señal, en el aire o en el vacío, dividido la frecuencia de la señal. La velocidad de propagación es muy cercana a la velocidad de la luz, son 300 millones de metros por segundo. Si expresamos la frecuencia en megahertz, bueno, arriba C la podemos escribir como 300 millones, ¿no es cierto? Entonces el lambda lo podemos calcular fácil como 300 sobre la frecuencia en megahertz. Para una señal de interferencia de 1 megahertz, ¿cuánto sería lambda? 300 metros. Para una frecuencia de 100 megahertz, ¿cuánto sería lambda? 3 metros. Para una frecuencia de 300 megahertz, ¿cuánto sería lambda? 1 metro. Ven que es una cuenta muy sencilla. Ustedes pueden rápidamente ir asociando el lambda que corresponde a la frecuencia que estén empleando o que vean que aparece como interferencia en un circuito de medición. Si tienen frecuencias por debajo del megahertz, ¿sí? A 1 megahertz le corresponden 300 metros. Bueno, para frecuencias menores a 1 megahertz, el lambda va a ser mucho mayor a 300 metros. Para frecuencias de 100 MHz o mayores, ya el lambda va a estar de 3 metros a valores más chicos, ¿no es cierto? Bueno, ese lambda, si yo lo multiplico por 3 veces el lambda, me determina una distancia que es justo el límite de separación en el cual, si estoy en una distancia menor, el campo cercano es más grande. Si estoy en una distancia mayor, el campo lejano es más grande, ¿no es cierto? Entonces, para un R menor a 3 lambda, va a ser más importante. Perdón. Va a ser más importante el campo cercano, por lo tanto la interferencia va a ser de tipo capacitiva o inductiva principalmente. Para una distancia de R a la señal de interferencia mayor a 3 lambda, ya estaríamos en el campo lejano, ahí la interferencia pasa a ser electromagnética. Mientras que la interferencia observada en circuito de tierra corresponde a cualquiera de las señales, o sea, cualquiera de las señales de cualquier frecuencia me puede producir interferencia en los circuitos de tierra. Perfecto. Sí. Una duda, ¿y si estamos en 3 lambda? Lo Si corremos está un justo poco para acá, la izquierda, un poco para la derecha. sí, si está justo acá, podés tener todas simultáneamente. Listo. Y en un entorno de este valor, va a tener normalmente una suma de todas las interferencias. No vas a salvarte de calcular ninguna. Si estás en un caso mucho menor a 3 lambda, bueno, esta puedo no considerarla porque esta va a ser más grande. O viceversa. Pero si estoy justo acá, tengo que considerar todos los aportes. Lo peor es que yo, en estos casos, al ser señales de interferencia, no puedo conocer la fase de las señales. Entonces, cuando se me suman, se pueden estar sumando en fase y aumentando su interferencia, o pueden a veces estar sumándose desfasadas, entonces se irían cancelando entre sí. Bueno, yo me tengo que parar siempre en el peor caso. Y tengo que considerar que se suman como si estuvieran en fase. Por el hecho que al ser señales de interferencia yo no puedo conocer la fase de cada una de ellas. Bueno, para que tengan un ejemplito de cómo considerar en un circuito qué tipo de interferencia está presente, vamos a ver el problema 6, que me dice, un sistema de potencia ubicado a 20 metros de nuestro circuito de medición genera una interferencia en el mismo. La frecuencia de la señal de interferencia es de 100 kHz. Ustedes pueden conocer la frecuencia de la interferencia fácil midiendo con un osciloscopio, ¿cierto? Ahí van a ver fácilmente cuál es la señal de interferencia, cuál es su amplitud, cuál es su frecuencia. Después pueden medir con más precisión la amplitud con un voltímetro. Pero ya con el osciloscopio van a tener una idea de la frecuencia. Analizar de qué tipo de interferencia puede tratarse. Repetir el análisis si la frecuencia de la señal de interferencia fuese de 100 MHz. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo para dos frecuencias. Para 100 kHz y para 100 MHz. Para que ustedes se den una idea
¿En qué ámbitos se emplea cada una de estas frecuencias? Una frecuencia de 100 kHz está normalmente presente en circuitos digitales y hoy en día en sistemas de potencia, porque los sistemas de potencia utilizan circuitos digitales hoy en día, ¿sí? Tanto sea para controlar motores o para controlar distintos sistemas, para controlar hornos o lo que sea. Se utiliza conmutación, hay circuitos de potencia que se conectan y se desconectan, conectan y desconectan la salida a una tensión determinada, con una frecuencia muy grande, pero esa frecuencia muy grande es del orden de los 100 kHz. Es grande para un sistema de potencia, ¿no es cierto? Hace algunas décadas atrás no se podía producir una frecuencia de conmutación de 100 kHz en un sistema de potencia. Esto, para un sistema de potencia es una frecuencia grande, 100 kHz. Ahora, ustedes tienen conocimiento de la física y saben que 100 kHz no es en realidad una frecuencia grande. En radiofrecuencia se emplean normalmente frecuencias de 100 MHz, de 1 GHz, ¿sí? De varios gigahertz hoy en día, señales que llegan de satélite. Entonces, en sistema de potencia, esta es una frecuencia alta. Siempre van a tener que ir acostumbrándose a ver en qué ámbito están trabajando. En lugares donde hay de tipo industrial o donde hay sistema de potencia, puede haber interferencias de este valor, de 100 kHz. En un lugar donde hay sistema de transmisión, una planta transmisora, ¿sí? O circuitos de radio para comunicación entre una base y móviles, las frecuencias de interferencia van a ser las que corresponden a los sistemas de comunicación, ¿sí? Valor típico de 30 MHz para arriba, ¿cierto? Ahí ya no hay sistema de potencia donde controlamos motores o hornos, ¿no es cierto? Directamente la señal se genera para lograr una comunicación entre dos puntos. Para eso, ahí sí van a aparecer frecuencias más altas, van a tener frecuencias del orden de 100 MHz o superior. Bueno, yo estoy realizando una medición y me encuentro en un caso con una frecuencia de 100 kHz, en otro caso con una frecuencia de 100 MHz. ¿Cómo sé de qué tipo de interferencia puede tratarse? Entonces, para eso, lo primero que hago es calcular la longitud de onda, lambda. Lambda es igual a C sobre F, en este caso va a ser 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo, dividido 100 por 10 a la 3 Hz. O usando la formulita que vimos anteriormente, esta de acá, sería 300 dividido 0,1. Si pongo la frecuencia en megahertz, sería 300 dividido 0,1 megahertz. Eso me da 3000 metros. Lambda es igual a 3000 metros. Me dicen que el sistema de potencia está ubicado a 20 metros. Entonces R, que es 20 metros, va a ser mucho menor a 3 lambda. 3 lambda sería 9000 metros. ¿Cierto? Como estoy en un R mucho menor a 3 lambda, la interferencia puede ser de tipo capacitiva o inductiva. Una interferencia en la cual o el campo eléctrico o el campo magnético actúan en forma independiente. Como si yo tuviera formado un capacitor o una inductancia con la fuente que interfiere. No va a ser de tipo electromagnético. Esto que estamos diciendo acá no quiere decir que no haya interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética a lo mejor está presente, pero tiene un nivel mucho más chico, órdenes de magnitud más chica, que la interferencia de tipo capacitiva o inductiva. Entonces, yo me tengo que concentrar en esta. ¿Sí? Si yo logro minimizar la capacitiva o la inductiva, bueno, la otra que podría existir va a ser mucho más chica. ¿Ok? Entonces, cuando estoy en este caso, voy a tener principalmente interferencia de tipo capacitiva o inductiva. Además, yo tengo que mirar todo el sistema y ver si se comparten cables de alimentación o de puesta a tierra. Si se comparten cables de alimentación o de puesta a tierra,
también puede existir interferencia conductiva o por circuito de tierra. Si no se comparten cables de alimentación o de puesta a tierra, no habría este tipo de interferencia. ¿Ok? O sea, la interferencia conductiva, yo sé que va a existir en los lugares donde comparto cables de alimentación. Y la interferencia de circuito de tierra va a existir en los lugares donde comparto cables de puesta a tierra. Es decir, que este análisis a través de la longitud de onda nos sirve en principio para determinar cuál de los tres primeros tipos de interferencia tengo, si es capacitiva o inductiva o si es electromagnética. Luego, para saber si es conductiva o por circuito de puesta a tierra, tengo que ver la instalación y ver si comparto cable de alimentación y si comparto cable de puesta a tierra. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Cómo decidí? ¿Qué implicaría, profe, que se comparta un cable de alimentación? Que yo encuentro una frecuencia de 100 kHz, ¿sí? Y el sistema de potencia que me mete la interferencia, ubicado a 20 metros, y que yo sé que genera esa señal de 100 kHz, está conectado a la misma línea de alimentación. Si está conectado a la misma línea de alimentación, porque a lo mejor estamos dentro del mismo domicilio, supónganse que están trabajando en un frigorífico, por decir algo, ¿no es cierto? O una estación transformadora. Y dentro del mismo lugar, ¿sí? A 20 metros de distancia, encuentran un lugar que genera la señal de interferencia y comparten la línea de alimentación. La interferencia puede venir por la línea de alimentación. Si comparten la línea de alimentación, puede haber una interferencia conductiva. ¿Y que se comparte una puesta a tierra sería que están conectadas a la misma jabalina, una cosa así? A la misma jabalina. Si están Perfecto. conectadas en jabalinas diferentes, no estarían compartiendo la puesta a tierra. Tengo que ver la instalación y ver seguir los cables y ver qué estoy compartiendo y qué no. Podría ser que los dos sistemas estén dentro del mismo domicilio, pero que estén usando dos sistemas de alimentación independientes, inclusive. Siempre van a tener que seguir un poco la instalación para saber realmente el tipo de interferencia, por lo menos para identificar si es interferencia conductiva o no. Profe, en ese sentido también podría pasar que no está dentro del mismo domicilio, por ejemplo, pero está en la misma fase con un vecino, el que me mete ruido. Sí, podría pasar eso. Un caso domiciliario muy común es que el vecino prenda una licuadora de las viejas, que tenía un circuito, un motor que metía mucha interferencia, que es el motor universal. Hoy ya casi no se usan esos motores, o tienen mucho filtro. Los electrodomésticos hoy en día tienen un gran filtrado en la entrada. Bueno, antes eso no existía, entonces el vecino prendía esa batidora y ustedes veían rayas en el televisor, en la pantalla. Y la interferencia venía por los cables de alimentación que salían de la casa del vecino, entraban en esa fase y repartía el ruido por toda la cuadra, ¿no es cierto? Siempre que se comparten cables de alimentación, voy a poder tener interferencia conductiva. Y esto que lo estamos viendo a un nivel grande, tipo ingeniería, como decir una instalación eléctrica grande, también van a observar lo mismo cuando estudien dentro de un aparato. Estudien ustedes lo que pasa dentro de un aparato, ¿no es cierto? Si una misma fuente la conectan a un sistema analógico y a un sistema digital, y se van a encontrar con que en la parte analógica empiezan a tener piquitos, bueno, probablemente el sistema digital en sus conmutaciones esté produciendo una interferencia en la fuente y esa interferencia de la fuente pase a la parte analógica y me produzca una interferencia en la parte analógica, ¿no es cierto? Dentro mismo de un instrumento. Bueno, existen formas, filtrados y formas de evitar todos estos problemas. Ese, profe, es el ruido típico de las fuentes conmutadas, ¿no? Claro, las fuentes conmutadas producen un ruido en el cable de alimentación que se termina propagando a todos los circuitos en forma conductiva.
exactamente. Bueno, en el caso B, fíjense que ahora la frecuencia es 100 MHz, pero hacemos el mismo análisis. Frecuencia 100 MHz, lambda, C sobre F, ahora va a ser 300 sobre 100, lo cual me da 3 metros. Entonces, si R, mi distancia a la fuente de interferencia, que en este caso para 100 MHz podría ser una antena, como R, 20 metros, es mayor a 3 lambda, ahora 3 lambda sería 9 metros. Si yo estoy a más de 9 metros de esta fuente, ya la interferencia más importante pasa a ser la electromagnética. ¿Sí? Y no tiene importancia la interferencia de tipo capacitiva o inductiva, porque a esa distancia, para esta frecuencia, ya estoy en el campo remoto, entonces, en el circuito de medición con que yo estoy trabajando, los cables están funcionando como antenas. Si yo estoy en el campo remoto, no se produce un acoplamiento inductivo o capacitivo con la fuente, sino que ya lo que yo tengo en mi circuito de medición es una especie de antena que capta la onda de radiofrecuencia que viene de la fuente. ¿Entiende la idea, chicos? Es un fenómeno diferente. Profe, ¿estas fuentes de interferencia son cualquier equipo eléctrico? No con las fuentes no conductivas. Porque antes había un dibujito de una antena. Ahí entiendo. Más que cualquier equipo eléctrico, cualquier fenómeno eléctrico. Puede ser un rayo, por ejemplo. Y que es lo mismo que una antena, ¿no es cierto? Un rayo es una corriente que va entre una nube y la Tierra. Y tiene componentes de alta frecuencia y esas componentes se propagan por el vacío y van a llegar a nuestros circuitos y nos van a producir interferencia, sea en un televisor, sea en un sistema de medición que ustedes estén empleando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este problema ustedes deciden, a partir de la frecuencia, de la señal y de la distancia que ustedes tienen respecto al objeto, fuente de interferencia, de qué tipo de interferencia estaríamos tratando. ¿Sí? En un problema que se les puede presentar en un parcial, podría ser, por ejemplo, que la fuente de interferencia sea un rayo. Entonces nosotros le daríamos la distancia en que se produjo el rayo. Supónganse que le doy una distancia de 1000 metros, por decir un valor típico, y les doy las frecuencias de interferencia, y ustedes entonces me van a tener que decir de qué tipo de interferencia se trata. Siempre en base a la distancia a la fuente y a la frecuencia de la señal interferente. ¿Ok? El tipo de análisis es siempre el mismo. Lo tienen que sacar de esta transparencia. Vamos a empezar a ver ahora, una vez identificada el tipo de fuente de interferencia, ¿qué pasa con las interferencias capacitivas o acopladas eléctricamente? Acá lo que tengo es que aunque no estén conectados entre sí, dos conductores presentan una capacitancia entre ellos, ¿sí? Porque son dos objetos de metal que están separados a una cierta distancia. Tengo un conductor por donde yo alimento otros sistemas externos a mi sistema de medición, ¿sí? En ese conductor puedo tener una tensión variable y por otro lado tengo mi sistema de medición, ¿sí? Y ellos están separados a una distancia y a lo mejor hay aire entre ellos, ¿no es cierto? Bueno, el dieléctrico, la permitividad del aire es similar a la permitividad del vacío, ¿sí? Así que es calcular una capacidad en el vacío que hay entre los dos conductores, ¿no es cierto? Las principales fuentes de interferencia son conductores que tienen grandes voltajes, variables, ¿sí? Aunque las corrientes no sean grandes, no tiene importancia la corriente. Aún si yo tengo un enchufe en la pared y no tengo nada conectado y no hay corriente circulando, bueno, la tensión variando en ese cable ya me podría producir la interferencia capacitiva. Lo importante acá son las tensiones de los cables que tenemos alrededor de nuestro sistema de medición. Por ejemplo,
en los enchufes de alimentación, ¿sí? Y en el sistema de luminaria hay una tensión de 50 ciclos y de 310 voltios de pico que varía continuamente, ¿no es cierto? Por otro lado, tienen arcos eléctricos producidos por ejemplo, por motores eléctricos. Un motor en funcionamiento puede producir una interferencia en una radio. Osciladores, generadores de señal, todo lo que genere una tensión variable me puede producir una interferencia de tipo capacitivo, ¿sí? Siempre y cuando esté cerca de nuestro sistema. Imagínense entonces, tenemos un sistema de alimentación de alguna carga, para que les quede un poco más claro esto que intentamos ver acá. Imagínense que tengo un generador, ¿sí? Que alimenta una carga. Acá ni siquiera la dibujamos la carga, no tiene importancia. Lo único importante para nosotros es la tensión de este cable, ¿sí? Entonces me olvido de la carga en sí, que lo único que me va a hacer es hacer aparecer corriente por acá, ¿no es cierto? Pero la tensión se va a seguir manteniendo constante porque el generador mantiene esta tensión. Entonces lo importante es la tensión que yo tengo cerca de mi sistema de medición. Ese conductor, que acá lo veo como un redondelito porque lo considero perpendicular a la pantalla, tiene una tensión variable y está cerca de mi sistema de medición. Acá tengo mi sistema de medición. Supónganse que yo quiero medir una señal, o por ejemplo quiero medir esta resistencia, o una señal que está presente en una fuente que tiene una cierta resistencia a tierra, ¿cierto? Yo acá tendría mi sistema de medición. Por ejemplo, podría tener un voltímetro, un amperímetro en serie, ¿sí? Como ya vimos, y podría estar midiendo, porque en opción corta, esta resistencia. O también, esto podría ser una fuente de tensión que tiene una cierta resistencia interna, y yo con un osciloscopio, quiero medir, pongo una puntita acá, quiero medir esta tensión. ¿Ok? No tiene tanta importancia el sistema de medición en sí. Lo que sí tiene importancia para nosotros es que lo que nosotros vamos a medir tiene una cierta resistencia interna. La representamos con este R1. ¿Ok? Y a partir de acá hacia la derecha está nuestro sistema de medición. Entonces, entre la resistencia interna del elemento que nosotros estamos midiendo y el cable de tensión que hay en la pared o en la instalación, se genera una capacidad de acoplamiento, ¿sí? Esta C sub C. Es muy chica, esta capacidad C sub C es muy pequeña, y debido a que aparece esa capacidad, y a que esta tensión es variable, aparece una pequeña corriente por acá. Y si esa corriente la multiplico por R1, me aparece una FEM de estos dos terminales, que es la FEM de interferencia. Entonces, ¿cómo puedo calcular esa tensión BA? La tensión en el conductor A, que me produce la interferencia. Bueno, es la corriente que circula por todo este camino por la resistencia R1, usando la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Y cómo puedo calcular la corriente? Bueno, la corriente va a ser la tensión en el conductor B dividido la impedancia de toda esta rama. Esta tierra, ¿no es cierto? Entonces, la corriente la voy a calcular como la tensión B dividido la impedancia de toda la rama, que es R1, más la impedancia del capacitor, que es 1 sobre omega por el capacitor. ¿Está? Si esa corriente la multiplico por R1, obtengo la tensión de interferencia en el punto A. Y dijimos que el capacitor CC es muy chiquito, tiene un valor prácticamente despreciable. Bueno, acá es exactamente al revés. Por ser despreciable, que significa que es un valor muy chiquito, menor al picofaradio, este cociente
1 sobre un valor muy chico, fíjense que un picofaradio es 1 por 10 a la menos 12, al quedar del lado de abajo, hace que este número sea mayor a 1 por 10 a la 12, entonces hace que R1 sea despreciable frente a este cociente, ¿no es cierto? Entonces desprecio el R1, me quedo con esto, o sea que en realidad no era despreciable el CC, sino que es lo único que tenemos que considerar. Me olvido de este término y esto que está dividiendo al denominador lo paso multiplicando arriba. Entonces, ¿cómo me quedó BA? Como BB por R1 por omega por CC. ¿Cómo puedo calcular el valor aproximado de la tensión de interferencia? La tensión del conductor que interfiere por R1 por omega por la capacidad de acoplamiento. Esta capacidad ustedes saben que es más chica mientras mayor sea la separación. Entonces, una forma de disminuir BA es aumentando la distancia de separación entre los dos elementos. Mientras más alejados estamos de esos cables, menos interferencia vamos a tener. Aumentar esa distancia significa achicar el valor de C sub C. Otra forma es disminuir el valor de omega. Frecuencias más altas me producen mayor interferencia. Otra forma es trabajar con resistencias, con fuentes que tengan resistencias internas más bajas. Mientras más bajo sea R1, menor va a ser la interferencia. ¿Sí? Entonces, la interferencia depende de la frecuencia, de la distancia a los conductores que producen la interferencia y de las resistencias internas de los elementos que estamos usando. Vamos a ver un ejemplito. Imagínense un sistema en el cual yo estoy midiendo sobre una fuente que tiene una resistencia de 2 megón, resistencia interna de 2 megón, de la fuente que yo estoy midiendo. Y tengo un instrumento que tiene una resistencia de entrada de 2 megón. ¿Ok? Conecto los cables. Estas resistencias de 2 megón me quedan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia? Esta resistencia, R1, de mi sistema de medición respecto a tierra. ¿Sí? Si esto representa todo mi sistema de medición, esta resistencia R1 va a ser el paralelo de estos dos. Entonces yo tengo que ver todo mi sistema de medición en conjunto y ver qué resistencia tengo del punto superior a la tierra. En este caso son estas dos resistencias de 2 megón en paralelo. Entonces hago un circuito equivalente, a R1 le pongo el valor 1 megón, que son estas dos resistencias de 2 megón en paralelo. ¿Ok? Si tuviera una carga de 50 ohm y mi sistema de entrada es un amplificador que tiene 50 ohm de entrada, bueno, ¿qué valor pondría acá? 25 ohm. La interferencia sería mucho más chica porque el R1 sería menor. Pero acá un poco para exagerar y para ver la influencia de la interferencia, ponemos resistencias altas, ¿no es cierto? Una fuente que tiene una resistencia interna muy alta, 2 megón, y un instrumento que tiene una resistencia de entrada muy alta, 2 megón. Entonces el R1 que vamos a usar es el paralelo de las dos, 1 megón. Hay una línea de alimentación de 220 volts, 50 ciclos, a una cierta distancia de el cable que yo realizo para realizar la medición, ¿cierto? Entonces, ese cable que alimenta luces o lo que sea, va a tener con mi sistema de medición una capacidad de acoplamiento, esta C sub C. Bueno, es esta que estoy dibujando acá arriba. Entonces acá dibujo el generador de 220 volts, externo a mi casa, no importa, yo lo dibujo igual. Y acá tengo el cable que está dentro de mi casa, que tiene 220 volts, 50 Hz. ¿Sí? Y C sub C representa la capacidad de acoplamiento entre el cable de alimentación y la punta de prueba.
Me dice el problema, se observa en el instrumento una interferencia de 10 milivolts a 50 Hz. ¿Cuál es la capacidad de acoplamiento correspondiente? Entonces, yo sé que esto vale 220 volts. Sé que por la medición, acá tengo una interferencia de 10 milivolts. Conozco esta resistencia, me piden esta capacidad de acoplamiento. En esta expresión, tengo que despejar C sub C. O sea, paso todo esto dividiendo. Entonces, C sub C va a ser igual a BA sobre B del conductor B mayúscula por R1 por omega. BA de 10 milivolts. La tensión del conductor B sub B es 220 volts. La resistencia R1 es 1 megón. La frecuencia es 2pi por 50 Hz. ¿Ok? Recuerden usar omega acá, no frecuencia. ¿Eh? O sea, acuérdense de agregar el valor 2pi siempre. Haciendo los cálculos obtengo un valor de capacidad de 0,14 picofaradio. Un valor típico. Normalmente, este es un valor ya exagerado, ¿no es cierto? Un valor típico normalmente es un valor más chico, inclusive. En la práctica se observa que tiene un valor típico de 0,2 picofaradios y de ahí para abajo. Por la expresión, ¿sí? Por la expresión que veíamos previamente, esta que vemos acá. Fíjense, los variables que están presentes acá. ¿De qué depende la interferencia? Depende de la impedancia de entrada del instrumento. De la capacidad de acoplamiento. ¿Sí? La capacidad la puedo disminuir alejándome de la fuente de interferencia. Depende del voltaje de la fuente. No es la misma interferencia la que produce un cable domiciliario que tiene 310 voltios de pico, que si están en una estación transformadora donde a lo mejor tienen tensiones de 13.000 volts o superiores, ¿no es cierto? Esas tensiones me van a producir una mayor interferencia, porque fíjense que depende del valor B sub B, la interferencia. Y también depende de la frecuencia. ¿Sí? A mayor frecuencia, mayor interferencia. Debido a que es una interferencia que depende de una capacidad, a mayores frecuencias, la impedancia de este capacitor va en disminución, entonces me permite que la corriente que va a circular sea mayor y a mayores frecuencias voy a tener una mayor influencia. A frecuencias muy grandes, la tensión BA puede llegar a ser la misma que tengo en el cable. ¿Sí? Si ustedes tuvieran un cable con una frecuencia muy grande, en la cual la impedancia del capacitor se hace menor que la impedancia equivalente, al ser esta impedancia mucho menor que esta, bueno, la misma tensión que tengo en el cable B la voy a tener presente en mi punta de alimentación. ¿Sí? Y eso pasa a frecuencias muy altas. Entonces, las señales de interferencia de mucha frecuencia pueden entrar en mi circuito de medición con la misma tensión con la que están presentes en el circuito que genera la interferencia. ¿Sí? Porque este capacitor termina siendo un cable. Deja pasar toda la señal de alta frecuencia. Recuerden que es muy importante la frecuencia del voltaje de la fuente de interferencia. Para evitar este tipo de interferencia, lo más común es usar blindajes. Rodear los conductores con un blindaje electrostático. ¿Sí? Y ese blindaje electrostático se conecta a tierra en algún punto determinado. Entonces, toda esta capacidad de interferencia se produciría hacia un blindaje, no llegaría a nuestro circuito de medición. Si acá aparece un circuito de blindaje conectado a tierra, la corriente que viene por este capacitor pasaría a través de ese blindaje a tierra y no afectaría mi sistema de medición. ¿Cierto? Fíjense que donde se conecta a tierra la fuente de señal, también se debe conectar a tierra el blindaje metálico, en el mismo punto. Esto asegura que todo el blindaje esté al potencial más cercano a cero posible, pero el cero que yo tomo
para la fuente de que yo quiero medir, ¿cierto? El blindaje tendría que estar conectado a la tierra de la fuente de alimentación. Si yo tengo un circuito de medición y utilizo un cable con un blindaje, por ejemplo, un cable mallado, bueno, ese cable lo tengo que conectar a tierra, en el mismo lugar donde está conectado a tierra la fuente que yo estoy midiendo, para asegurarme que el valor 0 sea el mismo tanto para la fuente como para el blindaje y para el circuito de entrada de medición. Acá hay un caso típico, ¿sí?, donde se agregó el blindaje. Yo lo que hago es, al circuito bajo medición, le agrego una malla, ¿sí?, al cable que lleva la medición que estoy realizando hasta el circuito amplificador donde se realiza la medición. Entonces yo, al colocar este blindaje, si yo tuviera acá un cable que tiene una tensión, ¿sí?, y tiene una cierta capacidad de acoplamiento con respecto a mi circuito de medición, la capacidad de acoplamiento se termina produciendo al blindaje solamente, ¿sí? Y la corriente que viene por este capacitor se va por el blindaje a tierra, por este camino, y no afecta para nada mi circuito de medición. Afectaría solo en la parte que queda descubierta del blindaje. Por eso se van a encontrar con que las fuentes tienen un cable mallado que las une al circuito de medición, y donde se conecta al cable mallado hay todo un cobertor metálico que cubre toda la fuente. Y ese cobertor metálico también termina estando conectado a tierra al mismo punto donde se conecta a tierra la fuente de medición, ¿cierto? Tiene que estar todo blindado, entonces esta señal no puede interferir ni en el cable que lleva la tensión hasta el circuito de medición, ni tampoco en la fuente. Bueno, recuerden que cuando conectan a tierra la entrada de un amplificador por este camino, no deberían tener conectado a tierra la entrada del amplificador por el lado de la conexión de alimentación. Por lo tanto, acá deberían usar un adaptador que elimine la conexión a tierra por el lado del cable de alimentación. Hacer esto es un peligro en sí mismo, porque los circuitos de medición utilizan esta tierra como protección. Recuerden ese detalle. Entonces, lo mejor, y lo vamos a ver ahora en una transparencia que sigue, es trabajar con un amplificador que se llama también como amplificador flotante o amplificador de entrada diferencial. Todos esos nombres que son sinónimos, amplificador flotante, amplificador con entrada flotante o amplificador con entrada diferencial, no tienen ninguna de las dos entradas conectadas a la tierra de alimentación. Entonces, cuando trabajan con un amplificador con entrada flotante, pueden tener la entrada conectada a tierra por un lado y la protección conectada a tierra en el sistema de alimentación por otro, y estos dos cables no están conectados internamente. ¿Ok? Pero eso suponiendo que las dos tierras sean distintas, ¿no? Eso suponiendo que las dos tierras sean distintas. Claro, yo estoy mezclando un poco todo porque todas las interferencias aparecen simultáneamente. Y ahora vamos a ver que hay otro tipo de interferencia que se produce por circuitos cerrados de tierra. Si yo conecto un sistema a tierra en dos lugares diferentes, yo armo un circuito cerrado en la tierra y eso me produce un tipo de interferencia, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, la idea es, suponiendo que ustedes me crean que un circuito cerrado de tierra produce interferencia, recuerden que no tienen que estar interconectados, no tengo que formar circuitos cerrados de tierra. Entonces, si conecto a tierra la entrada de mi sistema de medición por un lado, no tengo que tener una tierra por este lado conectada. Para eso podría usar, por ejemplo, un sistema de medición alimentado con una batería. Entonces no tendría esta conexión acá. Directamente, si está alimentado por una batería, no tendría esta conexión. ¿Sí? Es el caso en que uso un tester analógico digital. Si necesita alimentación, la alimentación es con una batería, entonces esto no existe.
y no tengo este problema. En el caso en que use un osciloscopio, bueno, tendré que ver las posibilidades, si puedo eliminar esta tierra, qué me conviene, ¿sí? Voy a tener que ver si tengo este tipo de interferencia, ¿sí? Y es la que vamos a ver a continuación. Por ahora, entonces, recuerden, yo tengo que colocar un blindaje en los cables de alimentación y un blindaje en la fuente, ¿sí? Ese blindaje me evitaría la interferencia de tipo capacitiva, porque la corriente que viene por esa interferencia me la va a mandar directamente a tierra y no voy a tener ese problema en la medición. Vamos a ver ahora la interferencia que sigue. La interferencia inductiva. La interferencia inductiva se debe a las corrientes que hay en conductores que llevan corriente, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a presentar principalmente? Donde hay cargas que consumen mucha corriente, como ser motores, sistemas de control de temperatura, que normalmente necesitan un calentador que consume mucha corriente, ¿sí? En todo sistema de potencia, donde haya mucha corriente en juego, esa corriente me va a producir un campo magnético alrededor de los conductores por los que se mueve, y ese campo magnético me puede producir una interferencia del tipo inductiva. Ese campo magnético va a ser variable en general, y ese campo magnético variable, al pasar a través de mi circuito de medición, me va a generar una FEM en el mismo que se me va a sumar a la tensión que yo quiero medir. Bueno, esa FEM inducida va a depender de la intensidad del campo magnético, de la frecuencia del campo magnético y del área del circuito de medición a través del cual pase ese flujo magnético. Bueno, acá vamos adelantando que si yo tengo un circuito de tierra como este, donde yo conecto a tierra un punto, donde yo tengo la fuente, y conecto a tierra mi sistema de medición, supónganse un osciloscopio, lo conecto a tierra por el cable de alimentación, supónganse que este punto está conectado a tierra también, y hubiera una conexión entre estos dos terminales, como ocurre en la mayoría de los osciloscopios comunes que no tienen entrada diferencial, que estos dos ustedes lo pueden medir con un tester y van a ver que el negativo de la entrada está unido al cable, al terminal de tierra de la ficha de alimentación. Entonces, al yo hacer dos conexiones de tierra independientes, formo un circuito de tierra, un circuito cerrado de tierra, porque yo la tierra la tengo que ver como un conductor entre estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a tener un área, y en toda esta área, un cable por donde pase una gran corriente me puede producir un campo magnético. Entonces, supónganse que ese campo magnético está pasando por esta área. Si el campo magnético es variable, entonces, ese campo magnético multiplicado por esta área me da lugar a un flujo magnético que, al ser variable, me produce una FEM en este circuito. Si esa FEM yo la dibujo acá, es evidente que me quedaría en serie con la tensión que yo quiero medir. ¿Cierto? Entonces, un circuito cerrado de tierra siempre me va a producir una fuente de interferencia. Profe, esto pasa en el caso de la interferencia inductiva, no en la capacitiva. Claro, un tipo de interferencia inductiva, y ocurre debido a que yo conecté en un circuito dos veces a tierra en dos puntos diferentes. Entonces, cuando se conecté un circuito a tierra en un punto, no lo tengo que conectar a tierra en otro punto. Puedo conectar a tierra a este punto si yo sé que no están unidos estos dos terminales por adentro. Previamente tengo que con un tester verificar que no estén unidos estos dos terminales.
Entonces yo, con un instrumento con entrada diferencial, que estos dos no están unidos, perfecto, puedo tener una tierra por un lado para la entrada y otra tierra por otro lado para protección, sin que se me produzca la interferencia inductiva. Profe, Sí, escucho. una pregunta. No sé si entendí bien, digamos, la interferencia la hace el propio circuito por conectar dos veces la Tierra. ¿O no? Claro, mirá, acá vuelto a dibujar todo lo mismo. Claro, ahí está. Si yo tuviera este punto de acá conectado a tierra y usar un amplificador común, un amplificador que no tiene entrada diferencial, estos dos puntos están conectados por dentro del instrumento, ¿sí? Y esto lo puedo verificar yo con un tester. Van a la parte de la masa del BNC de entrada. Ponen el tester en continuidad. Tocan la masa del BNC y tocan el tercer terminal del cable de alimentación y se fijan si hay continuidad o no. Si hay continuidad es porque está este cable acá, dentro del instrumento, ¿cierto? Si está este cable acá y yo pongo a masa la entrada y enchufo el instrumento a la pared, o sea, pongo a masa el instrumento, se me forma este circuito cerrado de tierra. Yo tengo un conductor acá arriba, o acá, vamos a dibujarlo vertical, por donde circula una corriente. Vamos a hacerla para arriba. Entonces, aplico la regla de la mano derecha. Si la corriente va para arriba, el campo magnético circula de esta forma, alrededor del conductor. ¿No es cierto? Y tengo campos magnéticos desde el conductor hasta el infinito. Solo que a medida que me alejo va disminuyendo la intensidad, el valor de B, ¿no es cierto? Pero a una cierta distancia voy a tener este campo magnético que veo acá. Es un campo magnético que está entrando a la pantalla, ¿ok? Es este que veo acá. Si lo veo, si dibujo esta circunferencia bien perpendicular a la pantalla, bueno, acá en este punto está entrando a la pantalla este campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, este campo magnético, por esta sección que tengo acá, me determina un flujo. B por S me determina un flujo. B por S, ¿cierto? Vamos a ir borrando para que no se ensucie un poco todo. Esta área que yo les pinté acá es S. Acá supongo que los dos conductores ya están muy cercanos y esto no me agrega nada a S, ¿no es cierto? Pero si los conductores no están suficientemente cercanos, también yo podría tomar toda esta sección como parte de esta S. Toda sección que forme mi circuito, interna de mi circuito, es S. Y la intensidad del campo magnético por S es el flujo magnético. Y la derivada del flujo respecto de T, menos derivada del flujo respecto de T, es una FEM que va a aparecer en todo mi circuito. Yo acá la dibujé como esta FEM en serie con la tensión que yo quiero medir. Por el lado del circuito de tierra, también tendría, ¿sí?, provocada por la corriente que va por este conductor, un cierto campo magnético que se mete hacia adentro de la pantalla. Y la sección sería toda esta que veo acá. Toda la que forma mi circuito de tierra cerrado. ¿No es cierto? ¿Y dónde aparece la FEM? En cualquier punto del circuito exterior, ¿no es cierto? Puede aparecer tranquilamente acá la FEM. ¿Cierto? Yo miro mi circuito de tierra. ¿Cuál es el circuito cerrado que tengo formado? Todo esto que tengo acá. La sección de ese circuito multiplicado por B me dan el flujo. La derivada del flujo me da una FEM. ¿Dónde dibujo la FEM? Va a estar presente en cualquier parte de este circuito cerrado. O sea que la puedo dibujar acá, tranquilamente. Bueno, si la dibujo acá, veo efectivamente que se está sumando, igual que esta, a la tensión que yo quiero medir. Y de hecho, esta parte de acá arriba tiene una sección mucho más chica que toda la parte de abajo. Entonces,
Un circuito cerrado de tierra produce una interferencia más grande que el pequeño circuito cerrado que se forma en mi circuito de medición. O sea que lo más grave de todo en esta interferencia inductiva es el circuito cerrado que se forma debido a las tierras. Todo este circuito de acá abajo, en la sección es mucho más grande que esta sección que normalmente es mucho más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, la FEM que voy a tener en esta parte es mucho mayor que la FEM que tengo debido a esta sección de acá arriba. Por eso lo estudiamos, esta parte, la que se forma en el circuito cerrado de tierra, en forma independiente. Acá estamos viendo solo el aporte debido a esta partecita del circuito solamente, ¿no es cierto? Tengo un campo magnético producido por un circuito exterior, donde circula corriente. El flujo magnético es B por la superficie abierta del circuito. La derivada de ese flujo magnético es el valor de la FEM. ¿Cuánto vale E máxima? Bueno, si el flujo es una función senoidal, yo sé que va a ser, al derivar una función senoidal, obtengo omega por la misma función. La derivada de phi es omega por phi, ¿no es cierto? Recuerden de cuando derivaban seno de omega t o coseno de omega t. Volvían a obtener un seno o un coseno de omega t, pero multiplicado por omega, porque tenían que aplicar la regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, al derivar omega t, sale el omega multiplicando adelante. Entonces, el E máximo va a ser un omega por un flujo, otra vez, pero el valor de flujo máximo. ¿Cuánto vale el flujo máximo? Bueno, el valor de B máximo que tenga por la superficie sobre la cual estoy calculando el flujo. Entonces, derivé esto, obtuve omega por phi. Después reemplazo flujo máximo por B máxima por S. ¿Ok? ¿Cuánto vale la E máxima debido a un acoplamiento inductivo? Omega por el B máximo por S. También depende de esta superficie, también depende de la frecuencia, ¿sí? Y al depender de B máxima va a estar dependiendo ahora de la corriente que circula por el circuito exterior que dibujamos antes. No va a depender de la tensión, sino de la corriente que circulaba por ese circuito exterior. Entonces, este es un circuito exterior por el cual circularía una corriente I. ¿Cuánto vale el valor de B? Bueno, el valor de B, esto ustedes ya lo vieron en el electromagnetismo, ¿no es cierto? Depende de la distancia R que me separa del conductor. Aplico la ley de Ampère-Maxwell. Esto ustedes ya lo vieron, chicos, no se compliquen con esto. ¿Qué decía esto? Que lo vivieron en uno de los cálculos, no sé si en cálculo 3, ¿sí? Circulación de H era igual a la corriente encerrada. ¿Sí? Circulación de H a lo largo de un camino cerrado era igual a la corriente encerrada por ese camino. Entonces yo elijo un camino cualquiera y sobre ese camino elegí el C acá, ¿sí? Lo anoté acá. Sobre ese camino, que acá la dibujo como una circunferencia, perfecta. Si calculo la circulación de H, voy a obtener el valor de la corriente encerrada. ¿Cuánto vale H? B sobre mu, pero como estoy trabajando en el aire, mu es aproximadamente mu 0. Y como estoy considerando circunferencias perfectas, el B tiene un módulo constante a lo largo de toda la circunferencia. Entonces, el B y el mu 0 lo saco fuera de la integral. Este B y el mu 0 es H, ¿no es cierto? Si no recuerdan algo, me preguntan o lo miran, tanto sea, lo vieron en física 3, después lo tienen que haber visto en cálculo. Lo repasan de ahí o me preguntan y lo vemos. Lo único que me quedó dentro de la integral es el diferencial de L. La integral del diferencial de L a lo largo de la curva C es el largo de la curva. O sea que me quedó B sobre mu por 2pi por el radio, directamente. 2pi por el radio es el perímetro de la curva. ¿Sí? No se van a poder resolver esta integral en nuestros ejercicios de práctica. Esto es algo que ustedes ya rindieron, ya lo saben hasta de memoria, ¿sí? Entonces directamente yo de acá, si despejo B, ¿cuánto es el B en cualquier punto de esta curva? El módulo de B. Bueno, paso el mu 0 multiplicando y el 2pi por R dividiendo. Es
mu 0 sobre 2pi por r por la corriente. Entonces, en la expresión anterior, en lugar del B máximo, pongo este B máximo que corresponde al I máximo, que está circulando por la corriente, la I de pico que está circulando por ese cable. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la FEM máxima? Omega por el B máximo por S. Va a ser igual a omega por mu 0 por el I máximo sobre 2pi por R por S. ¿Sí? R es la distancia entre el conductor que produce la interferencia y mi circuito de medición. Este conductor es el que yo les dibujé acá previamente como un cable en cualquier posición, ¿cierto? Por acá. Y me produce este campo magnético. Y esta distancia es lo que nosotros vamos a llamar la distancia R. Este R es el mismo que usamos para determinar si la interferencia es capacitiva, inductiva o electromagnética. ¿Ok? Vamos repitiendo las mismas variables para tratar de minimizar la confusión. Ese R que utilizábamos para comparar con 3 lambda es el mismo que acá tenemos que usar para calcular el punto en el cual queremos obtener el valor de B, ¿no es cierto? Y vemos que ese B está relacionado con la corriente. Y es este R que usamos acá abajo. ¿Está? Entonces yo con esta expresión puedo calcular la FEM de interferencia que tengo debido a la interferencia inductiva. Fíjense que también depende de la frecuencia, ¿sí? También depende de la sección. Ahora, en lugar de la tensión, depende de la corriente, de la fuente de interferencia. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes más comunes? Conductores donde circulan grandes corrientes, ¿sí? Y que estén a una distancia más chica. Depende de la corriente y depende de la distancia R. Entonces, pueden ser los conductores que alimentan los mismos instrumentos, porque las corrientes a lo mejor son más chicas, pero están más cerca, están muy cerca. O por ahí tengo un sistema de potencia en un circuito lejano, en un inductor o en un transformador lejano. Ahí el R sería mayor, pero la corriente también sería mayor y el efecto podría ser el mismo. Corrientes altas en circuito de tierra, en todos los lugares donde tenga corrientes altas, voy a poder tener este tipo de interferencia. Corrientes en cables que energizan motores grandes, ¿sí? Aire acondicionado, todo sistema que consume mucha corriente. Sistema de refrigeración. Corriente que cambian abruptamente, donde hay relés, ¿sí? Bueno, esta interferencia es difícil de eliminar. Yo no puedo poner un blindaje como antes y evitar que pase el campo magnético. Con un blindaje, el campo eléctrico llega hasta ahí, hasta el blindaje, ahí se vuelve a transformar en una corriente, ¿sí? Y se va a tierra. Con el campo magnético no pasa lo mismo. Si yo coloco un blindaje de aluminio, el aluminio para el campo magnético es como el plástico. El campo magnético lo atraviesa sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, tengo que tratar de eliminar la fuente en el lugar donde se origina. Es muy difícil blindar un circuito a las interferencias magnéticas. Por suerte, las interferencias magnéticas son de un valor mucho menor a las interferencias eléctricas. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes del ejemplito, vamos a ver un detalle más. Una forma de minimizar la influencia de la interferencia inductiva es utilizar como cables que unen la fuente con el sistema de medición, par trenzado. Lo van a ver en internet, en muchos lugares. El par trenzado es un sistema en el cual yo, estos dos cablecitos, en lugar de mandarlos paralelos de la fuente hasta la entrada, yo lo que voy haciendo es ir trenzando los dos cables sobre sí mismos. ¿No es cierto? Los doy vuelta uno sobre el otro. Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético, en esta parte, la atraviesa siempre con una crucecita como veo acá, ¿cierto?
En esta parte también la atraviesa con una crucecita, porque el campo magnético es el mismo, ¿no es cierto? Si yo veo la FEM en este circuito, me queda, y yo la dibujo en el cable de arriba, con una polaridad, por ejemplo, el positivo hacia la derecha. Si la veo en este otro circuito, por la posición del campo magnético, la FEM, como ahora pasa por abajo el cable, me va a quedar de forma tal que va a tener el positivo hacia la izquierda. Entonces, estas dos FEM que se me generaron tienen el mismo módulo, porque las dos secciones son similares. Y sentidos contrarios, entonces se cancelan mutuamente. Cada trenza del par va cancelando su FEM con la de la trenza siguiente, ¿no es cierto? Entonces acá me llega una FEM debido a la interferencia inductiva que prácticamente se anula, ¿sí? Porque se van anulando cada una de las FEM con la de la trenza siguiente. ¿Se entiende la idea? La idea de dar vuelta los dos conductores es para que la FEM generada en este caso sea opuesta a la que se generó previamente y se van restando mutuamente. Entonces, una forma muy efectiva de eliminar la interferencia inductiva es utilizar los cables en forma de par trenzado. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hacemos entonces con las interferencias inductivas? Tenemos que encerrar. Como no podemos usar el blindaje electrostático, tenemos que encerrar todos los conductores y todas las fuentes de interferencia en un blindaje que sea magnético, ¿sí? Hay que usar un blindaje que sea de chapa o de hierro, o si la interferencia es de alta frecuencia, hay que usar material de tipo ferrite, ¿sí? Que sea un elemento que conduzca el campo magnético. Recuerden que para este caso no le sirve un blindaje de aluminio, que es lo que se utiliza comúnmente, un blindaje de aluminio o de latón o cualquier material que no conduce el campo magnético no serviría para eliminar interferencias inductivas. Sí, un blindaje de que sea de chapa o de algún material que contenga hierro, o un blindaje de ferrite. Para los que no conocen el ferrite, fíjense que son limaduras de hierro, de óxido de hierro, unidas con un aglomerante, ¿no es cierto? Entonces, eso conduce muy bien el campo magnético, y lo bueno del ferrite es que no conduce la electricidad, o sea, es mal conductor eléctrico. Entonces, me sirve como un blindaje magnético, pero no me afecta, no me trabaja como un conductor eléctrico. Bueno, me tengo que alejar lo más posible, fíjense por la expresión esta, me tengo que alejar lo más posible para que el R sea más grande de las fuentes de interferencia. Si no las puedo eliminar, tengo que hacer que el R sea lo más grande posible. Tengo que utilizar circuitos con el S lo más chico posible, eso lo consigo trenzando los pares. ¿Sí? Una forma, cuando ya no puedo eliminar la interferencia, ni tampoco la puedo minimizar por las formas vistas previamente, una forma de trabajar cuando se me van a cruzar cables de señal con cables de potencia, es que los cables de señal y de potencia se crucen en forma perpendicular entre sí. Si los cables de señal y de potencia se cruzan en forma perpendicular, por ejemplo, en un circuito como este, el cable tendría que ser perpendicular a la pantalla, el cable de potencia. Si el cable de potencia fuera perpendicular a la pantalla, un cablecito perpendicular a la pantalla, produciría un campo magnético que tendría esta forma. ¿No es cierto? Este campo magnético me queda paralelo a este circuito. Entonces, al no atravesar, como este B que veo acá, al no atravesar esta sección, este campo magnético, que en un punto determinado sería un vector de este tipo, o para abajo, o para arriba, o inclinado, pero contenido en este plano, no lo tengo que multiplicar con esta S. Con esta S tengo que multiplicar la componente perpendicular al plano de la hoja, ¿no es cierto? Y este campo magnético no tiene componente
perpendicular al plano de la hoja. Por lo tanto, este campo magnético no me produce interferencia inductiva. Un conductor perpendicular a estos cables de señal, ¿sí? Si el conductor entra o sale hacia afuera de la hoja, no me produciría interferencia inductiva. Entonces recuerden, una forma de minimizar la interferencia inductiva es poner los cables de alimentación, esta de acá, los cables de señal, a ver, disponerlos en forma cruzada, formando ángulos rectos entre sí con los cables de potencia. Los cables de señal y los cables de potencia tienen que estar perpendiculares entre sí. Entonces el campo magnético del cable de potencia no me va a interferir en los cables de señal. ¿Ok? Bueno, blindaje magnético, ya lo dijimos. En los cables los tengo que blindar, pero no con un blindaje típico de aluminio, sino que tengo que utilizar un blindaje de chapa o de ferrite en estos casos. Bueno, ya a partir de interferencia electromagnética vamos a ver, los vamos a ver en la clase que viene. Hoy lo que vamos a ver ahora es un ejemplito más. A ver, ya estamos en las 2 de la tarde. Bueno, tendríamos que cortar por ahora. Si quieren, vayan mirando ustedes el problema número 7 y el problema número 8, en los cuales vamos a ver cómo calcular el efecto de una interferencia capacitiva sobre un sistema. Este es muy similar al que ya vimos en la presentación, ¿sí? Calculamos acá el valor de la tensión de interferencia. Me da en este caso aproximadamente 1 milivoltio, ¿sí? Y en un sistema similar calculamos la interferencia debido a la tensión de interferencia debido a la interferencia inductiva, en la cual tiene importancia esta sección de los cables en los cuales yo estoy realizando la medición, ¿cierto? Y esta otra sección, cuando yo tengo un circuito que tiene 2 tierras por separado. Entonces, en el problema 8 y 9, calculamos el valor de tensión generada por la interferencia inductiva. Ustedes los vamos a ver más en detalle en la clase que viene, pero fíjense cómo la interferencia capacitiva produce una tensión de 1 milivoltio, en este caso. Mientras que las interferencias inductivas producen interferencia de 2,1 microvolt o de 1,67 milivoltios, ¿sí? La interferencia inductiva, cuando no tengo un circuito cerrado de tierra, es mucho más chica que la interferencia capacitiva. Acá estamos hablando de 1 milivolt, y acá estamos hablando de microvoltios, 1000 veces menores, ¿cierto? O 500 veces menores en este caso. Entonces, la interferencia inductiva no es un problema, salvo que nos olvidemos de esto y utilicemos 2 tierras separadas. Entonces nos aparece esta interferencia inductiva, que es la del circuito cerrado de tierra, y ahí la interferencia inductiva se hace semejante, 1 milivoltio, semejante a la capacitiva. Entonces, si ustedes trabajan bien y nunca cometen el error de trabajar con 2 tierras simultáneas, la interferencia inductiva nunca va a ser un problema. Siempre la más problemática va a ser la capacitiva. Vemos estos problemas más en detalle en la clase que viene, el cálculo, pero sale de las expresiones que vimos en las transparencias. Los escucho, chicos, si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Yo tengo una... no de lo que vimos hoy, tengo una pregunta Dale. de parciales y demás. Si